Tengan muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios, mis hermanos. Esta noche vamos a seguir hablando temas que tienen concernientes a las familias, que tan importante es que nosotros cuidemos de nuestras familias en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy en día. Le voy a pedir, hermano, que busque en su Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo, déjeme, ahorita ya se me... Es Marcos capítulo 8, hermanos, versículos del 31 al 38. Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 38. El mensaje de esta noche se titula Lo más importante en la vida. Vamos a ver, ¿qué cree usted que es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? Para usted, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿No sabe qué responder? ¿Qué podría ser lo más importante en la vida? ¿Conocer a Dios? ¿Ah? No, ¿verdad, hermano? Lo más importante en la vida es ser feliz. ¿O no? ¿No es lo más importante en la vida ser feliz? Es parte de, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Si usted todavía no tiene claro qué es lo más importante en la vida, hoy a la luz de la palabra podrá sacar sus conclusiones. Dice Marcos capítulo 8, versículos del 31 al 38. El mensaje se titula Lo más importante en la vida. Dice: y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a, ¿qué, hermanos? A reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Y le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Esa es la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿De qué le sirve? 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oramos, hermanos. Padre nuestro, esta noche te venimos a pedir en el nombre de Jesús que nos muestre, Señor, qué es lo más importante en la vida, qué es aquello por lo cual nosotros debemos vivir ocupados, Señor, aquello en lo que nosotros debemos anhelar, buscar, hasta encontrar, Señor. Dios mío, en esta noche te pido en el nombre de Jesús que quites de nuestra mente cualquier cosa que pueda distraernos, que hables, Dios mío, de manera clara a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Mi Dios, si hay dudas en nuestro corazón, te pido que nos ayudes a despejarlas. Si hay confusión, temor, Señor, desánimo, haya lo que haya que no sea bueno, mi Dios, te pido que tú lo quites. Y en su lugar, Señor, nos des paz, nos des sabiduría que venga de ti, mi Dios, a través de tu palabra, que aumentes nuestra fe esta noche, que nos hagas sabios, que nos hagas obedientes, fieles a ti.
y esto traiga como resultado abundantes bendiciones para nuestras vidas y para nuestras familias. Señor, te pedimos esa dirección divina para todo lo que nosotros hacemos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y oramos. Amén y amén. Fíjese que Jesús iba a compartir una importante enseñanza a sus discípulos, algo muy importante. Y por eso, en el verso 31, Jesús comienza este discurso de la siguiente manera. Dice, y comenzó, ¿a qué, hermanos? Oiga bien, comenzó a enseñarles. Jesús iba a compartir una enseñanza con sus discípulos. Esto no fue algo así que pasó al azar, porque todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús compartía, tenía un propósito. Entonces, de esta porción vamos a identificar por qué Jesús les dijo esto. ¿Por qué Jesús le dijo eso le dijo a Pedro Satanás? ¿Por qué Jesús le dijo que no ponía su mirada en las cosas de arriba? Vamos a ver por qué Jesús dice que de qué sirve ganar el mundo entero y perder su alma. Esa es la enseñanza, esa es la parte medular de esta enseñanza. Entonces comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Un detalle, Jesús les iba a enseñar. Dice la Biblia que Jesús le hablaba a la gente como quien tiene autoridad. Jesús no entretenía a las personas, ¿verdad que no entretenía a la gente? ¿Qué se dedicaba a hacer Jesús? Se dedicaba a enseñar, a manifestar el reino de Dios. Donde quiera que él iba, él predicaba el evangelio del reino. Y él le decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos es aquí, el reino de los cielos es allá. Y todas las parábolas tenían algo que ver con el reino de Dios. Entonces Jesús no perdía su tiempo entreteniendo personas. Y Jesús sabía incluso quiénes habían de creer en él y quiénes no. Por eso es que hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el cual después que él les dio de comer a aquella multitud, no recuerdo si en esa oportunidad fueron 5,000 a los que les dio de comer, luego que comieron, él se fue al otro lado del mar, al otro lado del lago. Y la multitud a la mañana siguiente, cuando se despertó y no vieron a Jesús ni a sus discípulos, fueron a seguirlo al otro lado del lago. Y cuando lo encontraron, si usted recuerda las palabras de Jesús, fue, ustedes me siguen, les dijo, porque comieron y se hartaron. Esa es la palabra, se hartaron. ¿Qué significa? Quedaron llenos. O sea, ustedes, yo sé, Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, le dijo a esta gente, ustedes vienen no porque crean que yo soy el Hijo de Dios y porque les puedo dar vida eterna, ustedes vienen porque tienen hambre. Qué triste es venir a buscar al Señor por cualquier otra cosa, menos por el pan espiritual que Él puede darnos. Es triste, pues, porque teniendo Jesús mucho más que darnos, nosotros venimos por la migaja, ¿verdad? Entonces Jesús siempre estaba interesado en enseñar. Jesús no estaba interesado en entretener multitudes. Y prueba, por eso cito este ejemplo, porque Jesús, imagínense esas 5,000 personas, ahí estaban atentos a Jesús, pero Jesús sabía que no querían oír su mensaje, sino que lo que tenían era hambre. Entonces Jesús dijo, no hombre, si para darle de comerte, yo ando buscando gente que quiera oír el evangelio del reino. Entonces Jesús se fue, los dejó, contrario a lo que cualquier ministro de nuestros tiempos nos diría. Hey, mire, si las multitudes lo vienen siguiendo, no hombre, dedíquenle tiempo a esas multitudes. Pues sí, pero todo lo comer querían. Y Jesús quería enseñarles. Por eso en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús empieza a decirle, mire, trabajen no por la comida que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Ese fue el mensaje de Jesús. Entonces Jesús no perdía su tiempo entreteniendo a nadie, Jesús siempre enseñaba. Y comenzó a enseñarles, dice el verso 31, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Quiero referirme a lo que Jesús decía que le era necesario: padecer mucho, además ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, luego ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí tengo una pregunta. Jesús dice que les comenzó a enseñar que le era necesario. ¿Por qué le era necesario a Jesús padecer todo eso, pasar todas esas cosas? Ser, dice ahí, desechado, morir y resucitar. ¿Por qué le era necesario todo eso? Si a usted le dijera, mire hermano, es necesario que usted este fin de semana le peguen una gran paliza y vaya a parar a la cárcel,
Y después que salga de la cárcel es necesario que lo asalten y luego vaya a parar al hospital, hermano. Todo eso es necesario que le pase a usted esta semana. ¿Qué pensaría usted si le dijeran que todo eso es necesario? ¿Qué diría usted? ¡Ey, qué feo eso que tengo que pasar! Ahora, quiero que entienda esto. A Jesús le era necesario, son las palabras que él utilizó, le era necesario, le estaba enseñando a sus discípulos: oigan, ¿saben qué? Me es necesario padecer todo esto. Me van a desechar, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué me es necesario todo eso? Porque ese era el plan de Dios. ¿Entiende? Si Jesús no hubiera muerto, usted y yo no hubiéramos recibido la vida eterna. Recuerde que Jesús puso su vida por nosotros y que todo lo que Él padeció, Él mismo lo planeó de esa manera. Entonces, oiga esto, cuando Jesús está diciendo que le era necesario, lo que Jesús está diciendo: todo esto es parte del plan de Dios y yo no puedo evitarlo. No puedo evadir lo que ya Dios preparó. Ahora, hay un pasaje en el libro en la carta a los Hebreos, en el que dice que por el gozo, en el capítulo 12 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y cuando dice que es por el gozo puesto delante de él, en ninguna cabeza cabría decir: mira, te dicen que te van a matar y vas a tener una muerte muy dolorosa, y pensar que eso va a ser el gozo. Ese no era el gozo de que Jesús estaba viendo. El gozo que Jesús contemplaba no era el gozo puesto delante de él. El gozo que Jesús veía era algo que estaba más allá del sacrificio. ¿Cuál era ese gozo? El vernos a todos nosotros en el reino de Dios. Ese era el gozo de Dios. El gozo de Jesús no era el sufrimiento momentáneo. El gozo de Jesús era el resultado de su muerte en la cruz. Ese era el gozo, y por eso dice que por el gozo puesto delante de él, porque todo era parte del plan de Dios. Y por eso dice, le era necesario padecer mucho, dice. Así dice, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Eso era parte del plan de Dios. Y ya va a ver cómo el diablo siempre trata de estorbar los planes de Dios. Y cómo también eso nos sucede a nosotros, porque hay circunstancias en nuestra vida, hermano, que pueden ser momentos difíciles, momentos de aflicción, y nosotros podemos quejarnos y podemos protestar y murmurar por las cosas que nos pasan, porque no entendemos lo que Dios está obrando en nuestra vida. Lo que nosotros deberíamos aprender es a confiar en el Señor cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que aún las circunstancias adversas obran con un propósito en nuestra vida. Aún eso tiene un propósito. Claro, nuestra mente finita no tiene la capacidad que tiene Dios de decir: bueno, esto es lo que va a suceder después. Y por eso nosotros a veces nos agobiamos, nos angustiamos, nos desesperamos en el momento de la dificultad. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros después de eso que llamamos tormentas también. Dice luego en el versículo 32, esto les decía, ¿cómo se los decía? Claramente, o sea, la enseñanza de Jesús a sus discípulos: quiero que sepan que me es necesario padecer mucho. ¿Saben por qué otra cosa Jesús les estaba enseñando? Porque eso dice que hizo, les enseñaba que le era necesario padecer mucho, para que cuando esto sucediera, sus discípulos no lo tomaran como un fracaso. Oigan, Jesús vino a establecer el reino, Jesús vino a darnos vida eterna, y si los discípulos veían: ¡ey, lo mataron! Entonces lo que Jesús vino a hacer fracasó. Jesús les estaba anticipando: miren, todo esto me va a ocurrir, para que cuando sucediera ellos entendieran que eso era parte del plan de Dios y no consideraran que Jesús había fracasado en su misión. ¿Qué más prueba, qué más evidencia del poder sobrenatural de Dios que anunciar con detalles lo que le iba a pasar? Él se lo dijo a sus discípulos y se los enseñó claramente, dice el versículo 32. Esto les decía claramente para que no les quedara ninguna sombra de duda de lo que iba a pasar. Cuando esto sucediera, los discípulos podrían perfectamente decir: el Señor nos dijo que todo esto iba a pasar. Entonces estamos bien. Los discípulos dicen: estamos bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que Él dijo que iba a suceder. Nos demuestra que Él tiene el control de lo que está pasando. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. A Jesús nadie lo mató.
Jesús puso su vida y la volvió a tomar como parte del plan de Dios para redimirnos. Dice entonces en el verso 32, esto le decía claramente, entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué fue lo que empezó a hacer Pedro? Pedro empezó a aconsejar a Jesús. Ay, mira, Señor, la verdad es que ahora que nos estás diciendo que todas esas cosas te van a pasar, yo quiero aconsejarte que mejor no te dejes. Eso que te va a pasar, no, hombre, mejor andate, escondete, andate a huir. No dejes que te hagan todo eso. Mire usted. Y lo que Jesús estaba diciendo que iba a suceder, ¿qué era? Era el plan de Dios. ¿O no nació para eso Jesús? Jesús nació para poner su vida por nosotros, para dar su vida en rescate por muchos. Para eso nació, era el plan original de Dios. Y ahora aparece Pedro como su amigo, como alguien que se interesaba por él, diciéndole: hey, Señor, no permitas que estas cosas te vayan a suceder. Mejor escondete, huí, apartate, no te dejes. Mire Jesús, cómo responde Jesús. Pero Jesús, ¿verdad?, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué hizo? Hermanos, si usted, es que esto es contra toda lógica. Jesús estaba diciendo todas las cosas feas que le iban a pasar. Y si usted cuenta que le van a pasar cosas feas y alguien se acerca a usted para darle un buen consejo, por lo que Pedro llegó a reconvenir a Jesús, era que no permitiera que le pasaran cosas malas. Y Jesús reprendió a Pedro. Pedro tenía, en términos humanos, en términos lógicos, lo que Pedro pretendía, ¿era algo bueno o malo? Era bueno. Porque lo que Pedro quería es que a Jesús no le pasara nada de lo que él estaba anunciando que le iba a suceder. Pedro, digámoslo así, por el cariño que le tenía a Jesús, le dijo: no, Señor, no dejes que estas cosas te pasen. Te queremos mucho y no te queremos ver sufrir. Esa es la intención de Pedro. Pero el plan de Dios era diferente. Y entonces Jesús lo reprendió y dijo: quítate de delante de mí. ¿Quién le dijo? Bueno, ¿y quién era? ¿Era Pedro o era el diablo? ¿Y por qué le dijo Satanás? Estaba endemoniado Pedro. En ese momento Pedro, sin darse cuenta, estaba obedeciendo, o más bien estaba siendo parte de las intenciones del diablo para desbaratar el plan de Dios. Y lo que sigue es poderoso. Jesús le dice, Jesús explica por qué le está llamando Satanás. Oiga bien, no es una pregunta lo que viene a continuación, es una afirmación de Jesús. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué le dice Satanás? Porque tú no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, perdón, sino en las de los hombres. ¿Sabes por qué Jesús le dijo Satanás a Pedro? ¿Sabes por qué te comparo con el diablo ahorita? Le digo: porque vos no estás pensando en los propósitos de Dios. Vos estás pensando en las cosas que son importantes para los hombres. Eso le dijo Jesús. A vos no te interesan los planes de Dios. Vos estás pensando en que me guarden mi vida. No te das cuenta que el plan de Dios es que yo muera para que todos ustedes sean salvos. Eso no entendía Pedro. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Muchas veces nosotros solo estamos buscando nuestra propia satisfacción, nuestro bienestar, y no nos importa cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Nuestra lista de prioridades en la vida muy pocas veces nosotros estamos preguntando: Señor, ¿y esto que ahora estoy pasando, esto que ahora estoy sufriendo, es parte del plan que tú has trazado para mí? ¿O tengo que renunciar e ir en busca de mis sueños, ir en busca de mi propia satisfacción? ¿Qué debo hacer? Pocas veces nos preguntamos eso. La mayor parte del tiempo nosotros siempre andamos buscando nuestro bienestar, sin preguntar o sin averiguar si eso que estamos buscando son las cosas de los hombres o son las cosas de Dios. Ese era el problema aquí. Lo que Pedro quería, según Jesús, eran las cosas de los hombres,
Y se lo dijo, porque tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea que el consejo de Pedro, lo que dice ahí en el verso 32, el que Pedro reconviniera a Jesús obedecía no al propósito de Dios, sino a los deseos de los hombres. Entonces, de aquí de lo que se trata, lo más importante en la vida es hacer lo que a nosotros nos gusta o aquello que es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué será lo más importante hacer? Ni idea. ¿Qué será lo más importante hacer? Si Jesús le hubiera dicho a Pedro, tienes razón, fíjate, mejor me voy a ir, no la hace que me pasen todas esas cosas, ¿hubiera estado haciendo las cosas de Dios o las cosas de los hombres? Las cosas de los hombres. Y Jesús vino para obedecer la voluntad de Dios. Cuando fue al Getsemaní a orar, Jesús le dijo al Padre que si era posible, pasara esa copa sin que él tuviera que beberla. Pero Jesús le dijo al Padre, pero no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿Y si nosotros hiciéramos lo mismo, hermano? ¿Y si nosotros aprendiéramos que en las circunstancias difíciles de nuestra vida, preguntarle a Dios, Señor, yo si pudiera evitarme este trago amargo, sería feliz? Pero si este trago amargo es parte de tu voluntad para mi vida, pues voy a tomarme este trago, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza tiene esa inclinación a evadir los problemas, a evadir lo que no nos gusta, a evitar los sinsabores. Pero debemos entender que lo más importante debe ser para nosotros seguir el plan de Dios. Seguir el plan de Dios, no importa que eso nos lleve a través de algunas dificultades. Entonces le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vale, eso fue lo que le dijo a Pedro. Ahora llama a los discípulos, ahí dice en el 34, llama a los discípulos, y partiendo de esa situación que acaba de suceder con Pedro, entonces Jesús les va a dar una enseñanza a los demás, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué le dice Jesús esto inmediatamente a sus discípulos que habían tenido esa conversación con Pedro? Jesús les estaba enseñando, no olvidemos lo que dice en el versículo 31, Jesús les estaba enseñando que le era necesario padecer mucho, porque ese era el plan de Dios. Y ahora le dice a sus discípulos, si alguno de ustedes me quiere seguir, debe ser consciente y debe de estar preparado, así, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, debe estar dispuesto a renunciar a sus propios deseos, a sus propios planes, para sujetarse a los planes de Dios. Ahí dice, niéguese a sí mismo. Si en este momento Dios le dijera a usted en una entrevista personal, hermano, quiero darte una opción, tengo la siguiente, quiero ponerte a elegir entre estas dos opciones. Está el plan que yo tengo para tu vida y está el plan que tú tienes para tu vida. Escoge uno de los dos. ¿Cuál escogería usted? ¿Cuál escogería? ¿El plan que Dios tiene para su vida o el plan que usted tiene para su vida? ¿Cuál es? El plan de Dios. Eso se llama negarse a sí mismo. Eso significa, Señor, mi plan lo desechamos. Yo me niego a mí mismo y ahora estoy dispuesto a seguir el plan que tú tienes para mi vida. Pero eso para muchos resulta una decisión difícil. ¿Por qué difícil, hermano? Porque algunas de las cosas que a nosotros nos gusta hacer y a las que nos gusta
nos gustaría lograr y alcanzar en la vida, pueda que no sean parte del plan de Dios. Y si llega un momento en el que nuestros deseos riñen con el plan de Dios, vamos a tener que decidir entre nuestros planes y los planes de Dios. Por eso Jesús le dijo: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, sea consciente que tiene que decidir entre sus planes y los míos. Eso significa niéguese. Ahora, voy a volver a relacionar esto con el versículo 31. Jesús les estaba enseñando que como parte del plan de Dios para la humanidad, era necesario que Jesús padeciera mucho. Y ahora le está diciendo: y si ustedes quieren venir en pos de mí, tomen en cuenta que ya no van a seguir sus propios planes, sino que van a seguir los planes de Dios. Se van a tener que negar a sí mismos y van a tener que tomar su cruz. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Estar dispuesto a padecer por causa de Dios. Estar dispuestos como Jesús lo estaba. Él sabía que el plan de Dios era que iba a ser, que iba a morir, que iba a padecer mucho. Pero eso no lo detuvo a él de seguir el plan de Dios. Hermanos, ¿por qué traemos a mención este tema en un día en que nosotros decimos hablar de la familia? Porque sigue nuestra sociedad influenciada por una corriente de pensamiento que nos invita a nosotros no a preguntarle a Dios qué tenemos que hacer con nuestra vida, sino que la corriente de pensamiento nos dice que hagamos lo que a nosotros más nos gusta hacer. Si nuestros hijos quieren ser homosexuales, está bien que sean homosexuales. Si nuestros hijos quieren ser criminales, delincuentes, pandilleros, pues está bien si eso es lo que ellos quieren ser, ¿sí? Si nuestros hijos quieren ser drogadictos, borrachos, malvivientes, pues está bien. Eso es lo que ellos han escogido. Y está bien que ellos hagan lo que les gusta hacer. Lo importante es que nos sintamos bien, hagamos lo que hagamos. O sea, aquí la filosofía que prevalece no es que preguntemos a Dios qué es lo que a Él le agrada que hagamos, sino que la filosofía que el mundo nos dice es: haz lo que a ti te gusta hacer. Si a ti te gusta emborracharte, pues emborrachate. Si a ti te gusta odiar, pues odia a todo el mundo. O sea, aquí no se trata de preguntarle a Dios qué es lo que queremos hacer, qué es lo que debemos hacer, sino qué es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y el por qué hablamos de estas cosas es porque nosotros los cristianos debemos enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, que lo más importante en la vida no es hacer lo que a nosotros nos gusta, ni buscar lo que nosotros queramos. Lo más importante en la vida es seguir el propósito de Dios. Eso es lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Él les dijo: yo les quiero decir que me es necesario padecer mucho. Y vino Pedro y le dijo: no, Señor, que no dejes que eso te pase. Pedro, apartate, no seas diablo. Vos estás pensando así porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pero yo estoy pensando en las cosas de Dios. Eso debemos enseñarle a nuestra familia. ¿Y por qué, hermano? No olvide que la vida humana es como la neblina. ¿Qué es eso, hermano? La neblina aparece repentinamente y al poco tiempo. La vida humana, dice la Escritura, es como la flor del campo, que sale por la mañana y en la tarde se ha marchitado. Dice la carta de Santiago, dice: ay de aquellos que dicen mañana iremos y haremos esto y lo otro, cuando deberíais decir: si Dios, o primero Dios, o si Dios permite, haremos esto o aquello. Porque yo le digo a usted: ¿y quién dice que usted va a vivir un año más? ¿Quién dice? Entonces, lo más importante para nosotros, vivimos preocupados por el trabajo, por los bienes, por las cosas materiales. Y si usted mañana se muere, todo eso ahí va a quedar. Entonces, lo más importante para usted y para mí no son las cosas de esta vida, son las cosas de Dios. Eso debemos meternos en nuestra cabeza. Y eso debemos enseñarle a nuestra familia, porque de las cosas de Dios depende todo lo demás. El que usted y yo tengamos comida,
el que usted y yo estemos sanos, el que usted y yo estemos a salvo, el que usted y yo vayamos a tener vida eterna. Todo eso depende de las cosas de Dios. No depende del trabajo que usted tiene. No depende de la comodidad en la que usted vive, de su preparación. No depende de nada de eso. Depende de nuestra relación con Dios. Por eso, lo más importante, hermanos, el mensaje de lo más importante en la vida es cumplir el propósito de Dios. Y si Dios nos escogió para salvarnos, pues nuestro propósito es estar aquí, nuestro llamado es estar aquí, servirle al Rey. Dice entonces en el versículo 34 estábamos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Si ustedes realmente les interesa estar cerca de mí, les digo el Señor, entonces niéguense a sí mismos. Sus planes ya no importan. Sus deseos aquí ya no valen. Aquí ya no vale que a mí me gustaba usar el gran, como que era, garrobo, ¿verdad? ¿O cómo es? Ah, es que a mí me gustaba usar el pelo así, ¿verdad? Y a mí me gustaba andar enseñando el calzoncillo, ¿verdad? Aquí a Dios no le importa lo que a usted le gustaba. Cuando usted decide seguir a Cristo, ya no es usted el que importa. El que importa es Dios. Mire, vea conmigo Gálatas 2:20. Y si me ayudan ahí los hermanos, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Lo tiene? Dice ahí: con Cristo estoy, dice Pablo, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. O sea, lo que ahora, la vida natural que yo llevo, ya no la vivo según mis propios deseos, sino que la vivo según la fe en Cristo, o la fe en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permítame un segundo. Significa entonces, hermanos, que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, ya no importan nuestros deseos, ya no importan nuestras prioridades, sino que todo eso es desechado según Pablo, y ahora pasa a encabezar la lista de las cosas importantes para nosotros, todo lo que tiene que ver con Dios. Hermano, entonces usted nos está diciendo que solo en la iglesia tenemos que pasar metidos. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que a partir de que nosotros nacemos de nuevo, las cosas no se hacen como yo digo, se hacen como Dios dice. Y eso no significa pasar solo en la iglesia como algunos piensan. Significa que su vida gire alrededor de Jesús, que la manera en que vivimos, las decisiones que tomamos, sean alrededor de Jesús. Les voy a poner un ejemplo. Me preguntaban a mí, y no tiene nada que ver porque no digo lastimosamente, nosotros tenemos un colegio en la iglesia, va. Pero imagínense que usted dice: no, mire, yo no quiero mandar a mi hijo al colegio. Les va, de acuerdo. Pero ya algo que habría que pensar es, si usted dice: no, mire, yo lo quiero llevar a un colegio católico. Para llevarlo a un colegio católico me piden que lo tengo que bautizar. Que lo tengo que llevar donde un cura que me lo bautice para que me lo reciban en una escuela católica. Ya un cristiano que tome ese tipo de decisiones solo porque su hijo estudia en un colegio, definitivamente no sabe lo que quiere. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Yo estoy de acuerdo, mire, no lo quiero llevar a la iglesia, que es muy peligroso, por lo que sea, está bien, pero ya que uno no tenga ni siquiera claro cuáles son sus convicciones, ya eso es andar desubicado, pues, porque no se trata de lo que yo quiero, ni de lo que a mí me gusta. Se trata de hacer lo que agrada a Dios. Si a mí me van a ir a desfilar en las fiestas patronales ahí por el pueblo, porque no, es que la fiesta para la Virgencita,
Eso no es hacer lo que a Dios le agrada. Eso es hacer lo que a mí me gusta. Y no es de eso de lo que se trata la vida. Voy a regresar a Marcos 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 35. Porque todo aquel, aquí Jesús le desbarata cualquier filosofía humana a quien sea. Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué dice? Le voy a tratar de explicar la lógica de Dios. Una persona que dice, no hombre, yo hacerme cristiano para que me estén pidiendo el diezmo, para pasar metido en la iglesia y pasar ahí y perderme todo lo demás, todo lo divertida y emocionante que es la vida, no hombre, ni loco. Si yo lo que quiero es disfrutar de la vida. Entonces, el que quiere salvar su vida, según esta lógica de Jesús, es aquel que quiere disfrutar su vida. Por disfrutar su vida, va a terminar perdiéndola. Porque aquel que no quiere, digamos, que no acepta venir a Cristo, al final la va a terminar perdiendo su vida. Va a disfrutar de la vida terrenal, pero va a perder la vida eterna. Por eso Jesús dice, todo el que quiere salvar su vida, es decir, el que quiere conservar su vida para disfrutar de ella como Él quiere, la va a terminar perdiendo. Y todo aquel, dice, mire el otro lado, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué dice que va a hacer? ¿Y qué es perder la vida por causa del Señor? Lo que leímos en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, porque yo ahora le di mi vida a Cristo. Y entonces, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo Cristo dice? Alguien dirá, pues perdiste tu vida porque ahora tu vida le pertenece. Sí, la perdí por Cristo, la perdí por el Evangelio, pero al hacer eso he ganado la vida eterna. Entonces Dios nos dice que tenemos que decidir entre vivir como nosotros queremos o vivir como a Dios le agrada. La diferencia es que si yo decido vivir como quiero, voy a perder la vida eterna. Y si decido vivir como a Dios le agrada, puede que pierda mi vida, porque ya no voy a poder andar el pelo así, ni enseñando el calzoncillo, ni emborrachándome cada 15 días. Puede que ya no voy a poder andar haciendo todas esas cosas que antes hacía, pero voy a ganar la vida eterna. ¿Se entiende eso, hermano? Lo más importante en la vida es cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Mire, si ustedes me quieren seguir, sean conscientes que ustedes dejan de existir. El momento en el que ustedes decidan seguirme, ustedes se mueren. Van a perder su vida, pero van a ganar la vida eterna. Ahora, si ustedes quieren seguir viviendo como a ustedes les gusta, ustedes van a salvar su vida, pero al final van a terminar perdiendo la vida eterna. Esa era la lógica de Jesús. Y entonces les dice, porque ¿qué le aprovechará al hombre? Dice. Y ahí está la lógica que hablamos en el 35. ¿Qué le aprovechará al hombre si ganare? ¡Ey, qué gran vacile en la fiesta del 11! Yo andaba pero borrachísimo, bailando con un montón de cheras. ¡Ey, estuvo bueno el vacilo! No, hombre, si yo no me acuerdo cómo llegué a la casa, pero qué chivo estuvo el vacilo. Dice, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero si va a perder su alma? No, hermano, mire, a mí no me queda lugar para las cosas de Dios. Yo sí trabajo, ustedes porque son unos haraganes, ¿verdad? Algunos creen que nosotros venimos a la iglesia porque no tenemos nada que hacer. Brutos. No saben que esto es lo más importante. Así le dijo Jesús a Marta. Porque según a Marta, más importante era el quehacer de la casa. Según Jesús, era más importante oírlo a él. ¿O no fue eso lo que Jesús le dijo a Marta? Porque Marta le está diciendo, regañá a mi hermana, mira, ella ahí, oyéndote, la dunda, perdiendo el tiempo, oyéndote. Y yo aquí, ocupada. Ay, Marta le dijo, estás perdida. Ella escogió la mejor parte. La que está desubicada sos vos. Entonces, hermanos, ¿de qué sirve que nosotros nos rebusquemos por estudiar, trabajar, tener dinero? No digo que esté malo tener dinero, no digo que esté malo estudiar, pero lo más importante en la vida no es eso. Eso hay que hacerlo, porque estamos aquí, no vamos a estar ociosos. Hay que hacerlo, hay que ocuparnos en algo. Pero lo más importante en la vida es seguir el propósito de Dios para nosotros.
Una vez descubierto el propósito de Dios, usted se va a dar cuenta que todas esas cosas ahí van a estar. Mire, y le voy a decir algo que es tremendo. Alguien dirá, mire, yo, de verdad, qué bendición sería poder tener dinero. Y en efecto, Dios dice en la Biblia que es el que da el poder para hacer las riquezas. ¿Y qué tal que Dios quiera convertir al hermano Omar en un millonario? Pero Dios no convierte a alguien en un millonario por nada. ¿Me está oyendo? Dice Dios, voy a convertir a Omar porque yo sé que Omar, cuando tenga, él va a aportar para mis planes. Él va a vivir cómodamente, pero mis planes se van a echar, van a caminar, porque eso es lo que Dios hace, ¿o no? Ahora, ¿usted cree que Dios le va a dar a un chucho que cuando tenga ni siquiera un centavo va a poner en ofrenda? ¿Usted cree que Dios le va a convertir en un... O sea, que el plan de Dios va a ser, te quiero hacer millonario para que seas un gran avaro? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso? Por eso Dios dice que el que es infiel en lo poco, jamás Dios lo va a poner sobre mucho. El problema es que nosotros queremos ser ricos, pero somos demasiado egoístas. Entonces, ¿para qué nos va a dar riqueza Dios y lo único que va a lograr es enfermarnos? Entonces nos lleva el Señor, como quien dice, colló el quebrado. Y entonces ahí tenemos, ay Señor, que no me falte. Ahí nos tiene el Señor bien quietecitos. ¿Me entiende? Algunos, aunque usted no lo crea, es la lógica, porque somos demasiado dados a lo material, mientras que Jesús le dijo, Pedro, tu problema es que vos no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es tu problema. Si pusieras tu mirada en las cosas de Dios, ahí mira, vas a ser licenciado, abogado, doctor, ingeniero, político, todo, porque ese es el propósito de Dios, pero vas a cumplir el propósito de Dios. Para eso, hermano, es que nosotros debemos preguntarle a Dios, ¿cuál es el plan para nuestra vida? Para nuestros hijos. No solo mandemos a estudiar, estudie hijo, aprenda matemáticas. No, enséñale a su hijo, descubra cuál es el propósito para su vida. Y ahí todas las cosas de Dios, todo va a ayudar para su bien. Todo va a obrar para su bien. De eso se trata. Y quiero, dice entonces, vea, ¿qué aprovechará si el hombre gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar nosotros por nuestra salvación? Todo. Vamos a Mateo para terminar. Mateo 13, 44. Con dos parábolas que están aquí que son cortitas. Termino. Lo más importante en la vida es descubrir el propósito de Dios. Y lógicamente, ese propósito para los que Dios ha escogido es que seamos salvos. Y luego hay algo que tenemos que hacer en este mundo. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un, ¿qué hermanos? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué dice? Gozoso por ello, por haber encontrado ese tesoro, va y vende. ¿Qué significa eso de vende todo lo que tiene? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Que el reino de Dios debe ser para nosotros como un tesoro, que cuando lo encontramos nos deshacemos de todo lo demás y lo cambiamos por quedarnos con el reino. ¿O no era esa la enseñanza de Jesús? Esa era. Pero nosotros, ¿qué pasa? Nosotros decimos, sí, tal vez el reino de Dios sea un tesoro, pero me gustan más las cosas de esta vida que el reino de Dios. Entonces yo no estoy dispuesto a cambiar las cosas de la vida por el reino de Dios. Y ahí está el tesoro aparte, ¿eh? Versículo 45, otra parábola. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esta otra parábola, esa perla, ¿qué representa? El reino de Dios. Y el mercader que busca buenas perlas somos nosotros, que cuando encontramos esa perla de gran precio, fuimos y vendimos, igual que el otro que encontró el tesoro, fuimos y vendimos todo lo que teníamos por comprar esa perla valiosa que es el reino de Dios. Lo más importante en la vida es descubrir el propósito de Dios para nosotros, es encontrar el reino de Dios. Eso es lo más importante.
Todo lo demás, hermano, se le voy a recordar las palabras de Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve a usted irse a afanar, a hacer riquezas, dinero, vivir cómodamente y cuando se muera? ¿Qué de usted? ¿Quiere que vayamos a echarnos un gran discurso? No, si el hermano antes iba a sacar el carnet de la iglesia, yo estoy seguro que se fue con el Señor. ¿Qué quiere que vaya a mentir? Para consolar a los dolientes. Pues sí, porque ni modo que voy a llegar a decir, no, mire hermano, fíjate que la verdad es que el hermano Toño lo más seguro es que esté en el infierno, porque ese varón llegaba a traer el carnet, pero realmente nunca dio señales de nada bueno, ¿verdad? Así que lo siento mucho, pero lo más seguro es que esté en el infierno, hermanos. O sea, hipotéticamente, de nada que ver, ¿verdad? O sea, no puede alguien llegar a decir, o le gustaría que llegaran a decir algo así en su funeral. ¿Qué le gustaría que llegaran a decir? La hermana Rebeca Carpintero ahorita se está gozando con el Señor. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Porque lo más importante en su vida era el reino de Dios. Es decir, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Debemos aprender a establecer prioridades en nuestra vida. Y lo más importante, por sobre todas las cosas, es el reino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por